Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile. Y por fin estamos en un vídeo que sé que muchos de vosotros estabais esperando, y es cómo construir correctamente tus formaciones dentro de este juego. Así que vamos a verlo. Antes de nada vamos a hablar de un par de cositas antes de pasar a ver cómo hacer las formaciones de nuestro equipo, porque sé que hay cosas también que mucha gente me está preguntando, y es que cómo podemos subir a los héroes el nivel rápidamente y poder llegar, por ejemplo, a 50 con 2, 3 héroes, o incluso subir varios al 38 para obtener su segunda habilidad que está bloqueada, para poder desbloquearla. Bueno, pues ya sabéis que esto de aquí lo podemos mejorar con los libritos de experiencia. ¿Cómo podemos obtener muchos libros de experiencia? Fijaros los que tengo, que los podría gastar, lo que pasa es que estoy guardando porque si me sale otro héroe mejor o que quiera subir, pues quiero subirlo rápidamente. Pero fijaros, vamos a venir para atrás antes de hablar de las formaciones y vamos a venir a la alianza. Entramos en la alianza y aquí abajo, donde pone tesorería, si pincháis aquí, esta es la tienda de la alianza. ¿Veis aquí que pone tienda? Bien, pues en la tienda de la alianza, por eso yo os decía el guardar las moneditas estas para recursos. Cuando digo recursos no me refiero solamente a alimentos, oro, piedra, etcétera, que hay gente que me ha dicho, oye, eso no está bien. No, me refiero a todo en general, porque los libros de experiencia también son recursos. Así que chicos, para esto nos va a venir genial que os guardéis también las monedas del juego, porque fijaros que tenemos 50 libros de 50.000 de experiencia y vamos a poder comprar un montón de ellos aquí si queremos para poder subir. Así que chicos, esto es, bueno, una de las cosas que podríamos hacer. Son un poquito caros, pero os voy a decir otra todavía más barata para los que seáis free to play. Bien, por aquí una de las cosas que podéis comprar. Ojo que dentro de esto también, que muchos me lo preguntáis, es porque hay gente que me decía, no, es que para cambiar de sitio mi ciudad ha expirado y demás. Bueno, pues aquí también podéis comprar el relocalizador limitado por tierra. Eso sí, tiene un precio elevado, son 5.000 monedas, así que chicos, utilizarlo muy bien. Pero aquí también lo podéis comprar, ¿vale? ¿Dónde podemos comprar libros de estos mucho más baratos? Pues fijaros, nos vamos a venir para atrás y vamos a venir al VIP. Aquí al lado del perfil tenemos el VIP y vamos atrás, yo estoy en VIP 3 y vemos que tenemos la tienda de VIP. Entramos en la tienda de VIP, creo que esto se desbloquea al nivel 3, no sé si en el nivel 2 ya podéis conseguirlo. Y aquí vamos a tener también estos libritos, que son un montón de ellos, son 100 de 50.000 de experiencia. No me acuerdo el precio, pero es muchísimo, muchísimo más barato. Y estos los podéis comprar pues cada vez que se reinicie la tienda de VIP. Así que chicos, podéis de esa manera subir bastante a vuestros héroes, o si estáis esperando a subir un héroe en concreto, de esta manera lo vais a subir muchísimo más rápido. Así que ahí lo tenéis. Bien, dicho esto, ya que son muchas preguntas que me hacéis, si queréis dejadme en los comentarios preguntas que queréis que conteste y grabo un vídeo. Yo me estoy apuntando varias preguntas, pero voy a grabar un vídeo contestando a todas esas preguntas que me hacéis de dudas, o cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo mejorar tal cosa. Si queréis me podéis dejar en los comentarios, me las apunto todas y mañana o pasado pues grabo un vídeo contestando a todas esas preguntas que tenéis. Así no hay dudas. Vale chicos, y ahora sí vamos a pasar al tema de las formaciones. Nos vamos para atrás, vamos a los héroes. Y bueno, en la pantalla de héroes ya veis que tenemos, pues para subir, cuando tenemos copias son las medallas, que es esto de aquí. Cuando queremos mejorarle la experiencia, el equipo, cuando tengamos la herrería, que me queda muy poquito, subiré un vídeo también de ello. Y el tema de los talentos, para el árbol de talentos, para ir mejorándolo. Vale, pues bueno, ¿cómo sabemos si este héroe combina bien con otro o no? Veis que es de ataque, de contraataque, y luego tiene unas mejoras por especialidad de tropa. Es decir, en este caso, pues Leónidas tiene especialidad de los piqueros. Si vamos a Cleopatra, tiene especialidad con los espadachines y con la caballería. Y todo esto va a ir dando un bonus a nuestras tropas. Vale, pues si pinchamos en cualquiera de ellos, en cualquier héroe de ellos, y le damos por aquí a esta pestañita que está aquí abajo, no sé si la veis, aquí estoy marcando con el cursor, ¿vale? Le damos y aquí nos viene el equipo recomendado para ese héroe en concreto. Es decir, por ejemplo, para Leónidas, pues vemos que este es el equipo que me recomienda, digamos, el juego. Pero si le damos a más, entramos en esta otra pestaña. Y ojo que aquí, si yo miro aquí en la parte izquierda, tengo en la etapa inicial y luego tengo espadachines, piqueros, caballería y arqueros. Y si vamos desplegando, nos van a ir dando recomendaciones de con qué personajes deberíais emparejar vuestros héroes. Por ejemplo, aquí tenemos pues este equipo de 3 de la etapa inicial.
tenemos este otro equipo, ojo, muy importante, y esto ahora lo vamos a ir a ver, vamos a ir a, por ejemplo, los espadachines, vamos a entrar en los espadachines. Vale, aquí tenemos diferentes equipos que nos dice el juego, claro, luego tenéis que tener los héroes o no, entonces buscar con el héroe que vosotros tengáis, por ejemplo, aquí yo sí que estoy llevando estos dos y me está viniendo bastante bien, entonces pues buscarlo, pero fijaros que aquí tenéis como un escudito, entonces cada equipo va a hacer algo diferente. Si vamos a los rojos como el que está aquí, si leemos lo que nos pone en la parte de abajo, pone acerca de la formación. Los héroes de esta formación son fáciles de obtener y ofrecen habilidades de combate bastante impresionantes. La sinergia entre Hammurabi y el rey de Derrick giran en torno al estado de pánico para aumentar la salida de daño de la formación. Al elegir habilidades personalizables, considera agregar más habilidades que inflijan estado de pánico y asegurar de que los efectos se activen con más frecuencia. Ten en cuenta que los tres héroes tienen un atributo de asedio muy alto, por lo que las habilidades personalizables pueden cambiar por sus habilidades de asedio para crear una tropa de asedio. Así que esto, una vez que ya tengáis los héroes que digáis, bueno, voy a poner a este, con este, intentar leer qué es lo que esa formación te va a dar para poder comprender si te va a valer para atacar, asedio, para ir a por tribus o cualquiera de las cosas que hay dentro del juego. Porque si nos vamos a otra... Por ejemplo, vamos a venir ahora por aquí, vamos a quitar esto, si nos vamos a... pues aquí, los piqueros, por ejemplo. Si le damos a los piqueros, pues aquí tenemos, veis que este tiene un escudito amarillo, y aquí lo que nos pone es que la formación de mariscal y piqueros tiene habilidades por turnos como su principal fuente de daño y curación. Se caracteriza por su estabilidad y como héroe principal en la tropa, Augusto puede ofrecer un efecto de aumento de daño adicional, cada vez que tu tropa ha activado una cierta cantidad de habilidades por turnos fijas. Cada 9 segundos Julio César y Busra pueden infligir daño una vez y otorga efecto de regeneración, lo que proporciona un poder de combate estable. Pues todo esto tenerlo en cuenta a la hora de hacer vuestras cábalas, vuestras alineaciones. También si venís por aquí, por ejemplo, no sé si era aquí, sí, o aquí, por ejemplo. Mira, este nos va a servir de ejemplo. Aquí lo que podemos hacer es, si no tenéis a esta de capitán, porque vais a llevar una como general y el resto como apoyo, digamos, de ese general, pues podéis cambiar. Yo, por ejemplo, lo pongo aquí y lo pongo aquí. Y ya veis que pues podéis cambiar la formación y ver un poquito cómo se quedaría. ¿Cómo se quedaría? Me refiero a... Vamos a meter este... ¿Qué habilidades llevaríais con estos héroes? Entonces podéis jugar un poco también y ver los héroes que vosotros tenéis, cómo poder combinarlos y cuál es la mejor formación a la que podéis optar o la que podéis llevar en ese momento. Así que eso, tenerlo muy en cuenta. Si queréis, puedo subir guías por héroes, es decir, la guía de un héroe en concreto, y decir cuál es la mejor formación para ese héroe. Porque bueno, esto es un poco la recomendación que te da el juego, pero veremos que va a haber muchas más variantes. Es imposible en un vídeo abarcar todo, pero sí que, digamos que en rasgos generales, para que la gente o la gente que no sepa jugar al juego o que desconocía que había esta función dentro del juego, pues que sepa poder hacer sus equipos, empezar haciendo sus equipos y que no se quede atrás en el juego. No lo sé, chicos, creo que en este sentido no me dejo nada bueno, luego podéis poner vuestros favoritos y dejarlos aquí, pero ya veis que aquí vais a poder jugar mucho con estas pestañitas y da mucho juego porque te ayuda bastante el juego a saber cuáles formaciones son las mejores, por lo menos inicialmente, hasta que vayamos descubriendo otras variantes de esas formaciones, que seguramente que las va a haber y que van a ir saliendo para poder mejorar nuestras tropas. Creo que no me dejo nada. Lo dicho, chicos, si queréis dejarme preguntas en la descripción, en los comentarios del vídeo, perdón, y yo subiré un vídeo respondiendo a todas esas preguntas. Bueno, ahora ya estoy viendo que va a haber 50 preguntas y a ver cómo lo metemos todo en un vídeo, pero bueno, si no, pues hacemos dos partes, no os preocupéis. Así que, chicos, lo dejo por aquí. Espero que os haya ayudado, que os haya servido. Ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Age of Empires Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!